Gracias por acompañarnos en el programa Encuentro. Ya estamos en esta emisión del canal 28, Mesa de Análisis. Agradezco como siempre la presencia y colaboración de nuestros amigos analistas. Dora Villalobos, bienvenida al Foro de Encuentro. Muchísimas gracias, como siempre, a la orden. También agradezco a Froilán Castañeda, como siempre, que nos acompañe con su participación, sus opiniones en esta Mesa de Análisis. Bienvenido, Froilán. Gracias, Sergio, gracias al auditorio. Aquí estamos nuevamente a la orden. Saludadora a Jaime. Y como siempre, aquí a la orden. Gracias, Fran, al licenciado Jaime García Chávez, como siempre también bienvenido a esta mesa de análisis. Gracias, Sergio, pues con el gusto de cada semana de estar aquí compartiendo esta mesa con Froilán, con Dora, contigo. Gracias a todos ustedes y también a ustedes por sintonizarnos. El día de hoy yo quisiera poner en esta mesa de análisis, en esta mesa de encuentro, diversos temas. Indudablemente que uno de los que más están impactando, no solamente a nivel nacional, sino internacional por las reacciones que ha habido, es el caso de Guerrero, una situación tremenda, que escucharemos las opiniones respectivas de ustedes. Pero también yo quisiera iniciar con la pregunta al licenciado Jaime García Chávez. El día de ayer dio una conferencia de prensa donde aporta algunos elementos a esta denuncia que ha interpuesto en contra de funcionarios del gobierno del estado de Chihuahua, que yo quisiera que nos compartiera y que nos ampliara la información. Y yo quiero ser reiterativo aquí en el canal 28, porque hemos visto un fenómeno mediático de ausencia de este tipo de información, de su expediente, de sus denuncias, de sus conferencias de prensa. Por eso, bueno, pues quiero que el canal 28 sea uno de los espacios donde la gente se entere de este expediente. Sí, gracias, Sergio. Bueno, el día de ayer hubo una rueda de prensa frente al Palacio de Gobierno. Acudieron buena parte de los medios impresos, radiofónicos también, pero pues el día de hoy esa información no aparece de ninguna manera. Y no obstante que es una información muy relevante, muy importante. La rueda de prensa del día de ayer tuvo como motivo esencial el ir aportando elementos a la denuncia inicial en contra de César Duarte por el fideicomiso de 65 millones que se convierte en el principal accionista de Unión Progreso. Pero como hubo una respuesta del secretario de Hacienda, que fue directivo bancario de varias instituciones, pero particularmente de Unión Progreso, él desmintió que estuviera jugando en las dos canchas. Ese es el gran tema, pues yo creo que uno de los grandes temas. ¿Es o no directivo de Unión Progreso? Es como secretario de Hacienda hay un conflicto de intereses. Esa es una gran polémica que se ha mantenido, ¿no? Ese es el tema. Entonces, ¿qué prueba se aporta el día de ayer? Se aporta un ejemplar del Diario Oficial de la Federación, donde la Comisión Nacional Bancaria emite un resolutivo con relación a Unión Progreso para la constitución como banco. Y en el primer párrafo dice que Jaime Herrera comparece como apoderado este año, en 2 ocasiones. O sea, sí lo ubica, perfectamente. Temporalmente dentro del 2014. Exactamente. O sea, dice, estas instituciones bancarias comparecen por conducto de su apoderado Jaime Herrera. Su nombre completo, ¿verdad? Y entonces, ni modos que la Comisión Nacional Bancaria vaya a estar falsificando un documento. Está en el Diario Oficial de la Federación. El documento, yo entregué copia a todos los medios de este ejemplar del Diario Oficial de la Federación, así muy claramente. Y hago la consideración de que se está incurriendo en la comisión de delitos, un racimo de delitos, y también responsabilidad de los funcionarios públicos, tanto federal como estatal,
porque las leyes federales ya le aplicaban a Jaime Herrera por haber sido funcionario bancario. Y también digo que el gobierno del Estado tiene la vieja obligación de publicar las leyes federales, pero no tan solo publicarlas, sino hacerlas cumplir en el ámbito territorial de cada estado y en este caso de Chihuahua. O sea, ahí Jaime Herrera no tiene para dónde hacerse. O sea, la prueba documental es el órgano de comunicación más importante del gobierno, del gobierno federal, del gobierno de la República, donde automáticamente lo que ahí se publica tiene certidumbre y además obligatoriedad. O sea, es el órgano a través del cual se promulgan leyes, se dan avisos de importancia. O sea, no hay para dónde hacerse. Creo yo que hay un desaseo brutal porque cuando Duarte nombra a Herrera, pues debió haber cotejado que cumpliera los requisitos de la ley. La ley orgánica de la Administración Pública Estatal le prohíbe a los funcionarios la duplicidad de encargos. Hace poco hubo un escándalo porque la diputada del PT es maestra de una escuela, la Genaro Preparatoria, la Genaro Vázquez. ¿Cómo es posible que se haga un escándalo mayúsculo por ese tipo de cosas y no esta donde hay evidentemente un conflicto de intereses? Porque Jaime Herrera está como secretario de Hacienda depositando en el banco que él creó y de la cual fue presidente, de la cual es socio junto con César Duarte. Entonces, estaba una parte de la prensa con un reclamo de pruebas. Bueno, ahí está una prueba inobjetable, no falsifiqué el diario oficial de la Federación ni cosas por el estilo. Pero luego, simultáneamente a esto, aporto dos informes o dos reportes de la agencia Moody's, la gran certificadora internacional, en la cual a principios de este año, en enero y febrero de este año 2014, en uno de los resolutivos dice Moody's que ponen bajo sospecha a Unión Progreso porque hay un evidente conflicto de intereses toda vez que se verifica que los accionistas son altos funcionarios del Estado de Chihuahua. O sea, ¿quiénes son esos altos funcionarios del Estado de Chihuahua? Pues Jaime Herrera. O sea, pluraliza, habla en plural. Sí, de funcionarios. Dice funcionario, habla en plural. Habla en plural y dice conflicto de intereses. Hace una señal. Sí, lo señala con todas sus letras. Hay conflicto de intereses porque se ha detectado que altos funcionarios del gobierno del Estado son accionistas. O sea, ¿qué quiere decir esto? En buen castellano, pues que Duarte es accionista del banco a través del fideicomiso que le da el anonimato, pero la calificadora, recuerden que Duarte, poco antes del informe y en el informe, presumió que Moody's tenía al Estado de Chihuahua como lo mejor. Luego, por otro lado, en otro resolutivo, Moody's le retira el apoyo a Unión Progreso por las deficiencias que se están viendo y que traducidas, yo no estoy citando ahorita directamente el reporte de Moody's, pues dan a entender que se trata de un banco apalancado con las finanzas estatales y de las cuales es socio pues Duarte y este conflicto de intereses que se da también con el secretario de Hacienda. Como ustedes pueden ver, o quien me esté escuchando o viendo, pues no estoy hablando de algo menor. Es algo que debiera ser una noticia de primer nivel porque entraña un hecho de corrupción que tiene dos aristas: la corrupción política en sí misma y la estupidez de hacerlo, ¿no? Porque Duarte fue a firmar el fideicomiso a una notaría pública. O sea, lo está haciendo como atenido a que vivimos en un régimen de absoluta impunidad. Entonces, esta noticia se le hace el vacío. Yo, la semana que entra, entregaré en la Ciudad de México
pues algo que es elemental para la Procuraduría General de la República, pues un ejemplar del diario, ¿verdad? Que pues ellos lo conocen mejor que nosotros, pero sobre todo las copias de lo que dice Moody's acerca particularmente de los socios que están en altos cargos del gobierno federal, los socios que están allá y que deben estar sujetos a la investigación por enriquecimiento ilícito, por uso abusivo de funciones, por tráfico de influencia, por toda la gama, el racimo de responsabilidades. Yo ayer dije que Jaime Herrera no debe permanecer un minuto más en su encargo, por el hecho en sí de la comisión de los delitos, pero para que la investigación cuando venga tenga un mínimo de neutralidad, porque se van a investigar los depósitos del gobierno del estado de Chihuahua y no puede estar él en una situación de contradicción con el desempeño y obstrucción de la justicia. En este caso, pues yo lo he dicho muy coloquialmente, o sea, en el caso de Jaime Herrera no se puede estar replicando las campanas y andar en la procesión. Él dice que él ha estado nada más en la función pública. El diario oficial dice que compareció como apoderado para pedir la creación del banco en 2 ocasiones y siendo secretario de Hacienda. Pues yo quiero comentar que en este como en otros espacios, no porque esté el licenciado Jaime García Chávez presente significa que debamos de escuchar solo la versión de él. El derecho de réplica siempre lo hemos abierto al Canal 28 y lo decimos, todo aquel funcionario que se sienta aludido y que quiera comparecer en el Canal 28 con la misma dimensión del tiempo puede venir y argumentar en un momento dado lo que a su derecho convenga, ¿verdad? Entonces, que no sientan que porque Jaime García está aquí en Encuentro, pues solamente aquí vamos a transmitir esta opinión. El colaborador de muchísimos años en el Canal 28, pero abrimos también los espacios para todos aquellos funcionarios o personas que quieran hacer uso de la palabra en defensa y con los argumentos para contradecir lo que aquí se está diciendo. ¿Alguna otra opinión, Dora? Sí, por supuesto que son documentos que aportan considerablemente en esta demanda que Jaime tiene desde hace semanas. Y es importante, yo creo que aclarar aquí este punto, porque quizás si el secretario de Hacienda, Jaime Herrera, fuera parte del banco, que fuera el apoderado del banco Progreso, pero que el gobierno no depositara ahí, que no hiciera uso del banco, porque dijera, bueno, pues es que no puedo yo aprovecharme que soy apoderado y que el gobernador no tuviera ahí su fideicomiso, etcétera, pues no habría lío, porque bueno, así hay montones de empresarios que se vienen a la función pública y no hacen relación con sus negocios, ¿no? No habría problema. El problema aquí, el problema grave, es que se aprovecha la función pública justamente para beneficio personal, es decir, de su empresa, de su negocio, porque pues el banco es un negocio, ¿no? Claro. Un negocio para llevar recursos del gobierno a su negocio, a su banco en este caso, ¿no? Desde los más altos niveles, pues es que más altos niveles podemos decir que el gobernador y el secretario de Hacienda, pues son los que manejan los dineros y de estarlos manejando en un negocio además tan grande como un banco. Pues imagínense, es decir, los dineros del gobierno y manejados en mi banco. Sí, porque es el fundador, en es fundador, banco, ¿no? Socio, directivo de Banco Progreso. Entonces, bueno, insisto, si no se usara el banco y dijera, bueno, justamente para yo quitarme de broncas, pues me voy a todos los demás bancos y a en este no deposito y en este no manejo dinero del erario, bueno, pues perfecto, qué bueno, quiere decir que está siendo honesto y que no maneja recursos del gobierno en su negocio. Esto lo puede hacer, esto se puede hacer el símil con cualquier tipo de negocios, porque hay muchísimos funcionarios que son empresarios de lo que tú quieras, por decir alguien que tenga una ferretería o Maurilio Ochoa que vende huevo, no sé, que decir, bueno, pues como yo tengo mi negocio
entonces todo el huevo que se consuma en todo el gobierno lo voy a comprar ahí, o toda la refaccionaria, todas las refacciones que se utilicen en el gobierno, pues las voy a comprar en mi refaccionaria. Es decir, debe de haber muchos funcionarios que tienen sus negocios. El asunto y además es que, está prohibido por ley. El asunto es que los dejen fuera, exactamente, porque hay leyes muy claras, muy claras de que tú no puedes, como funcionario o como funcionaria, aprovechar los recursos de la función pública para tú beneficiarte a través de los negocios. Digo, las leyes están muy claritas, claro, ¿no? Y estos documentos que aporta Jaime, qué bueno que me parece que es bueno que se vayan aportando para que le vayan abonando a la denuncia pública, ¿no? A la denuncia penal, pero a la denuncia pública, es decir, que se vaya sabiendo, y esto de alguna manera tiene que fortalecer la investigación, porque las autoridades con documentos, en teoría las autoridades tendrían que buscar esos documentos, digo, pero si se le entregan a la autoridad estos documentos, ya sería el colmo que no investigara. Sí, lo que ha dicho Jaime es un asunto muy importante. Primero, la denuncia de que el gobernador era socio de esta empresa. A través del fideicomiso. A través del fideicomiso. Luego, la incompatibilidad de un funcionario de altísimo nivel como es Jaime Herrera, siendo a la vez apoderado, según el diario oficial de la Federación de este banco. Eso es muy delicado, es grave. Y creo que por el bien de la misma administración de César Duarte, de la sociedad en general, del gobierno del Estado, es urgente que eso se aclare. Es urgente que salga alguien a decir, en función de esto y esto, hay efectivamente, esta duplicidad que no se supo, no la consideramos importante, se ha decidido remover al secretario, o que no obliga que esa remoción. Necesita que haya claridad del asunto. En cuanto a la incompatibilidad, porque lo otro que presenta Jaime tiene más fondo. Tiene más fondo en el sentido de que ya no será la administración estatal ni los funcionarios actuales, ni siquiera la sociedad puede juzgarlo, sino que ya deberá ser una autoridad judicial. Esto eventualmente debe desencadenar en un hecho. O la Procuraduría, la Fiscalía, en este caso la PGR, desestimamos esto, ustedes son abogados, no sé cómo sea eso, y no hay tal. Pero eso debe de quedar claro por el bien de Chihuahua. Debe quedar suficientemente claro por el bien de Chihuahua, por el bien del mismo gobernador y por el bien del gobierno. Y es muy importante como para dejarlo pasar. No se puede tener tranquilidad de gobierno mientras haya señalamientos tan fuertes. No se pueden ignorar. Sería algo así como decir, bueno, pues aquí tenemos, no sé qué ejemplo poner para dejarlo con toda claridad, pero no puede avanzar en un gobierno mientras haya esos señalamientos no aclarados, no desmentidos, o que venga la autoridad y diga algo. Pero necesita ahí ya obrar, en un caso la autoridad, y no sé si tenga que ver lo mismo, pero que sí, bueno, si hay o no hay incompatibilidad, si la hay, pues entonces con permiso, no la hay, es inmoral, bueno, pues entonces que queremos tener una administración inmoral, o sea, que haya esa condición por el bien de Chihuahua, no se puede ignorar. Yo creo que la estrategia, indudablemente, en el escenario o en la hipótesis de que Jaime García Chávez tuviera la razón, pues cómo vas a salir a hablar, cómo vas a salir a demostrar, a hacer una acción. Yo creo que el ocultamiento y tratar de contener esta situación, pues es lo mejor desde el punto de vista de quien está en un error, que está cometiendo. ¿Hasta cuándo?
hasta que termine la administración y venga la otra y se le empiecen a tratar de enjuiciar políticamente o siga intentándolo, ¿no? y negociar inclusive claro. como factor de negociación en la política nacional. Oye, Duarte, si te mueves, aquí hay un expediente en la PGR en contra tuya, es que mejor tranquilito. O sea, ¿qué tanto se puede prestar esta situación en otros niveles? Bueno, y yo quiero abundar aquí en un hecho. Duarte, en algunas entrevistas que le hicieron, muy largas y casi a la mitad de las mismas, hizo una declaración. Dice, para mí es la oportunidad de aclarar Yo todo. lo he dicho exactamente, claro, es una gran oportunidad. Sí, Pero no lo va a hacer. sí, o sea, si él debe decirle a los chihuahuenses, firmé el fideicomiso por 65 millones y el origen de los 65 millones es lícito y aquí está. Porque 65 millones es una cantidad muy importante y no da su trayectoria para tenerlos desde el punto de vista mío lícito. Él tiene la carga de la prueba, él es el que tiene que demostrar cómo los obtuvo. Pero no termina la historia ahí, sino continúa cuando el fideicomiso se convierte en el accionista número 1 del banco. Si a eso le agregamos que ya como accionista se trae a un alto ejecutivo de secretario de Hacienda y está demostrado y reconocido por el mismo secretario de Hacienda que sí hizo un depósito de 802 millones de pesos a rendimiento menor del comercial que anuncia y al que se compromete este banco, entonces ya hay un quebranto, porque eso solo lo hace quien paga pocos intereses cuando deposita en su banco, ¿no? O sea, va a ganar. Ahí un analista financiero en una columna así muy perdido dice, Jaime tiene que probar, dice, porque el fideicomiso implica que los 65 millones prácticamente se dan en propiedad, en este caso a Banorte. Sí, es cierto, ya no es revocable el fideicomiso, pero ese banco le va a rendir utilidades al matrimonio Duarte. Este ejercicio el banco ganó tanto y te toca tanto. O sea, el fideicomiso no es una donación. O sea, ciertamente ya es irrevocable. ¿Y qué tiene que ver aquí Banorte? Banorte es la institución donde se creó el fideicomiso. Sí, la fiducia, es el banco. El intermediario, por llamarlo de alguna manera. Sí, que hace donde todas las se trámites. estableció el fideicomiso. Es Banorte, ¿verdad? Ahí está la firma de Banorte Duarte. lo maneja. Banorte aparece como accionista, perdón, el fideicomiso hecho en Banorte aparece como accionista. Entonces le vamos dando vuelta a las cosas y encontramos un informe de Moody's. A lo mejor la audiencia no nos entiende mucho qué es Moody's, pero Moody's es una agencia que califica las economías mundiales y a los bancos pues prácticamente de todo el mundo. Es la que dice andan bien, andan mal. Hay otras. Gobiernos. Y a los gobiernos. Esa agencia a través de un reporte dice que ve bajo sospecha, así textualmente, bajo sospecha a Unión Progreso porque hay accionistas que a la vez tienen la calidad de altos funcionarios del gobierno del estado de Chihuahua. Lo dice con todas sus letras. ¿Quiénes son esos altos funcionarios del estado de Chihuahua? Eso no lo dice, pero bueno. Pues, pero se entiende, ¿no? O sea... Claro. ¿Ese reporte de Moody's de qué fecha tiene? Es de enero, febrero, son dos reportes, de enero, febrero, de este año. De este año. Al borde de la declaratoria, pues, de que se le autoriza la calidad de banco. Y entonces Herrera, fungiendo como secretario de Hacienda, depositando dinero de Chihuahua en su propio banco y a la vez haciendo las agencias ante la Comisión Nacional Bancaria para que les den el estatus de banco y declarándole a la sociedad que él trabaja para Chihuahua y que su lealtad está con Chihuahua. Con estos hechos que se están denunciando y con los elementos probatorios públicos y privados, le pregunto si saben, si tiene conocimiento, ¿estaría en riesgo por parte de las autoridades el aval final a Banco Progreso? Claro que sí.
Pienso que como a Unión Progreso le falta todavía otra etapa de autorización por la Comisión Nacional Bancaria. La Comisión Nacional Bancaria debe poner también bajo sospecha, como lo hace Moody's, al banco, para ver si le da finalmente la autorización. La autorización, vamos a decir, definitiva. Porque revisando a los principales accionistas, a los que ya me he referido, voy a recapitularlos. El fideicomiso de Duarte. Y luego viene Patricia Verges, esposa de Jaime Galván, Patricia Verges tiene un historial económico que puede solventar, que aportó ese dinero. Pero ese tema no es cuestionable. No es cuestionable, eso está parte del litigio. Y luego vienen 4 familias Bermúdez con 14 millones cada una, que hace 60 millones. Luego viene un señor de apellido Medina Duarte, ¿verdad?, pariente del gobernador, con 52 millones, y luego viene Carlos Hermosillo con 10 millones. O sea, esos son los altos funcionarios que vio Moody's. Jaime Herrera no está como... Y Jaime Herrera no está como accionista, pero obvio que es mínimo es alto funcionario de la entidad y pieza clave en toda la orquestación de la defraudación contra Chihuahua. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es que dice, y hay 3,200 accionistas más, que tienen 157 millones. O sea, 3,200 gentes tienen 157 millones, que son superados por estos 5 o 6 que enumeré al principio. En promedio, si fuera igual, tendrían 48,000 pesos en acciones cada uno de estos ahorradores. ¿Cuáles son estos ahorradores? Los que allá en la década de los 70 crearon un instrumento para solventar sus... ¿De César Duarte es el socio mayoritario con esos 65 César Duarte, millones? de acuerdo a la información que tengo yo del libro de acciones, de accionistas, está en primer lugar a través del fideicomiso. Muy bien. Dice, número 1, fideicomiso tal, es el fideicomiso que se firma en la notaría. Él es el principal accionista. Duarte ha dicho, no soy accionista mayoritario. Duarte ha dicho, no soy directivo del banco, pues ya solo eso faltaba, ¿no? Pero no ha dicho si firmó o no el fideicomiso, porque el fideicomiso por sí mismo da motivo a la investigación del delito de enriquecimiento ilícito. Vamos a ir a una pausa, si nos lo permiten. Regresando, escuchamos sus reacciones y cambiamos de tema si lo consideran oportuno. Vamos a una pausa. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el programa Encuentro del canal 28. Lo Dora. que es un hecho es que se tiene que investigar y que si se van aportando documentos se tiene que investigar, porque por ahí hubo un comentario en el sentido de que este fideicomiso venía de más atrás. Primero habría que ver las fechas, ¿no? Pero aún en ese supuesto, el asunto es que es un fideicomiso que hace el gobernador y que está en ese banco. Es decir, no importa si lo hizo antes. Pero no es cierto, o no, siendo gobernador. Pues con más razón, pero en el supuesto de que lo haya hecho cuando haya sido, porque el hecho está en que hay intereses, es decir, desde el momento en que hay depósitos del gobierno del Estado en un banco donde son accionistas o apoderados funcionarios de gobierno, desde secretario de gobierno y porque hay otros funcionarios hasta el gobernador, pues hay juego de intereses ahí. Es decir, hay elementos para que se tenga que investigar, eso no hay ni vuelta de hoja, se tiene que investigar y como decía Froilán, es un asunto sumamente serio porque no se vale, alguien podrá decir, es que siempre es lo mismo, o sea, todos los gobernantes usan los recursos del gobierno para enriquecerse, todos, de todos los colores y en todos lados, podrán decir alguien, pero no es correcto, no debe de ser.
O sea, no podemos dar por hecho que, bueno, es que todo el mundo lo hace, ¿no? Y afortunadamente estamos en momentos cada vez más en que tenemos más acceso a la transparencia y tenemos más posibilidades de investigar la ciudadanía, porque efectivamente estas complicidades, estas corrupciones, difícilmente se pueden encontrar en este y en otros gobiernos. Entonces, si la ciudadanía nos paralizamos y no hacemos nada, es decir, a los gobiernos a los que les toca investigar y a la autoridad a la que le toca investigar, generalmente no lo hacen, se tapan con la misma cobija, se tapan unos a otros, porque efectivamente lo más seguro, digo, es que todo quien está en gobierno, muchos y muchas de ellas se benefician de manera personal, claro. Y entonces nadie le quiere buscar. Pero qué paradójico, que se tapan unos a otros cuando, no sé si el 99% de los medios de comunicación no abordan este tema. Entonces, exacto. Entonces, aquí hay como varias cosas. Primero, que es alguien de la ciudadanía, alguien con valor civil que dice, bueno, y que asume poner la denuncia, porque evidentemente esta información tiene que salir de los niveles de gobierno. Es decir, hay gente adentro de los gobiernos que no quiere que esto pase, y que bueno, eso hay que, quien sea, y de los niveles que sea, ¿no? Que no quieren que pase, pero también es hora de que la ciudadanía hagamos algo, que la ciudadanía digamos, bueno, pues es que es nuestro derecho denunciar y es nuestra obligación, no nada más nuestro derecho. Y es un deber. Y aquí los medios jugamos un papel fundamental. Es que ese es nuestro trabajo, ese es el punto, ¿no? Ese es nuestro trabajo, hacer eco de estas denuncias, y no es que nosotros seamos jueces, es decir, yo no voy a juzgar, porque además ni tenemos los alcances, ojalá tuviéramos, pero no tenemos los alcances que tienen las autoridades para investigar, claro. o nunca los tenemos, los medios no tenemos los alcances, pero lo que sí tenemos es la posibilidad de dar voz a quienes denuncian, y de rascar y de exigir públicamente que se investigue. Eso sí lo podemos hacer. Yo creo que estos hechos, estos temas se pueden ir más allá de un simple expediente penal, que en sí mismo es trascendente e importante, porque pues vienen los procesos electorales, el cambio de la gubernatura, donde los grupos políticos se están moviendo, y donde hay una denuncia en contra del gobernador, en contra de funcionarios. Yo creo que esto debilita políticamente al grupo duartista, ¿no? En cuanto a llevar mano a una serie de decisiones, de elementos, quienes van a las diputaciones, ¿no? A las presidencias, al Congreso del Estado, a la misma gubernatura. Cuando hay un expediente abierto, pues que son llamas ahí ardiendo, ¿no? Tremendo. ¿Tú cómo ves esta situación ya rebote de tipo político? Desde luego, cuando hay un señalamiento de esta naturaleza, una observación, una denuncia a un personaje a nivel de gobernador, siempre será considerado la posibilidad de tener reacciones político, y en este caso en particular político electorales, porque está muy cerca de una elección. Eso es siempre. Por desgracia, en nuestro país nos damos cuenta que la impunidad priva en todos los niveles, y más en los niveles gobernantes. Entonces, igual esa denuncia, no sé, la archivan, la desestiman y ahí se quedó, no pasa nada. Pero una cosa también es como corra en el asunto legal, que le pueden dar carpetazo, con o sin argumentos, con o sin argumentos le pueden dar carpetazo. Hemos tenido infinidad de ejemplos de esos. Para el gobernante, o vamos a llamarle para el político, es importante que eso no quede ahí, porque desde luego que le resta capacidad de maniobra. Entonces, por eso creo que si hay señalamientos en contra del gobernador, y él así los ha notado, porque ha dicho que ha sido criticado esto y lo otro, y el asunto de la crítica fue parte de sus discursos y entrevistas centrales del cuarto informe. Entonces, es muy importante para él despejar cualquier duda. Vamos a suponer que en un arreglo de alto nivel dicen, vamos a darle carpetazo a este asunto, Jaime García está loco,
no le vamos a seguir el juego y seguro está influenciado por quién sea quién. Y le dan carpetazo. Bueno, allá le pueden dar carpetazo. ¿Y la sociedad? Y la sociedad, porque estoy de acuerdo que esto no ha recibido todo la atención que mereciese. Pero eso son los medios formales. En los medios no formales esto ha crecido mucho. Las redes sociales. Esto ha crecido mucho y hay conciencia de la mayoría de los chihuahuenses en el sentido de que hay una demanda contra el gobernador. Hay conciencia de eso. Esto también se puede ver desde otra dinámica, desde otro punto de vista que tiene que ser como con la comunicación. Pero si nos centramos en la política, suponiendo que se arreglen allá, muy bien, nos arreglamos, aquí todos felices, contentos, y no tenga trascendencia legal. Ok, ya no tú. Porque tampoco Jaime no tiene, ¿cómo le vas a ir a decir al procurador? Oye, espérate, es difícil. Tienen ellos la obligación que investigar. Deciden no hacerlo, que no sería la primera vez. Ok. Pero aquí hay una trascendencia social sobre el tema. Ahí debe aclararlo el gobernador mínimamente. Mínimamente, y esa es la oportunidad que él mismo dice, me han dado una oportunidad, que la aproveche, porque si ha tenido señalamientos, y como se señala a muchos gobernadores, que compró esto, que compró aquello, que el soberano, que todos los ranchos, que uno tiene el parral y todo. Bueno, aquí está, me estaban levantando infundos, pero tiene que aclararlo, porque eso es importante para su misma trascendencia política y para quienes lo rodean. Si queda ahí y permanece, entonces la gente va a aplicar aquella de que el que calla otorga. Aunque en aquellos niveles de la Procuraduría, porque cuando estás hablando de un gobernador, el que va a decidir si se archiva o no es ni siquiera el procurador, sino el presidente de la República. Entonces, aunque aquellos niveles, en la hipótesis de que lo archiven, acá socialmente queda la duda. No es bueno para un gobernante ni para una sociedad que permanezca una duda así. Y es que los gobernantes tienen que entender, ya ahorita en estos tiempos, tienen que entender y van lentos en entender, yo así lo veo. Tienen que entender que ya hay herramientas, tenemos ya herramientas de comunicación, afortunadamente, que antes no tenían y entonces la opacidad los cubría muy fácil, ¿no? Pero tenemos herramientas como el Face, como el Internet, todas las redes sociales son maravillosas en ese sentido de cómo nos podemos enterar y cómo nos podemos comunicar, y a mí me da mucho gusto que estas herramientas en ocasiones superen a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación históricamente han jugado también intereses en el ejercicio del poder. Históricamente, es decir, los medios, y que una cosa son los medios y una cosa son los periodistas, y siempre, ¿no? Claro. Y entonces habrá periodistas que vayan a cubrir la rueda de prensa y se emocionen y digan, mira, y hasta quieran investigar y sus medios no les publican la información porque tienen intereses de mucho dinero y de mucha publicidad con el gobierno, ¿no? Eso ha ocurrido siempre, históricamente, y como no había otra manera de hacer públicas algunas cosas, pues ahí quedaba, y los gobernantes están como acostumbrados a que no pasa nada y que tienen el ejercicio del poder. Estas redes sociales están cambiando al mundo y están cambiando la manera, y tendrán que ir cambiando poco a poquito, tendrán que cambiar la manera de hacer periodismo, de hacer comunicación pública, y tendrán que cambiar la manera de hacer gobierno, y tendrán que ir despertando las conciencias sociales. Yo creo que sí, yo soy optimista en ese sentido. Y montones de denuncias a uno y otro nivel se están dando y se irán dando y cada vez se darán más a través de las redes sociales. Sí, antes la población se nutría pues prácticamente de los medios de comunicación, pero ahora ya nos superan. Ver, ¿eh? Y si los medios de comunicación no entienden esta dinámica, pues pobres, porque se irán acabando también. Y se quedarán los que sí efectivamente atiendan a la ciudadanía de la población, que quieren medios más críticos y que quieren medios con más nivel de credibilidad, ¿no? Cerramos el tema con usted. ¿Dice alguna cosa que quiera agregar? Una última cosa. Ayer un periodista me comentaba que en ciertos círculos ahí del gobierno del Estado, pues estaba valorando la posibilidad de una denuncia penal por haber revelado el secreto fiduciario en mi contra.
Pues eso le abonaría más a la... Pues sí, yo no, variable. desde luego no temo que eso suceda. He dicho en broma que si sucede, pues nada más que no me encarcelen junto con Duarte, porque sería muy poco agradable la prisión. Pero lo que yo digo es que esto del secreto bancario, del secreto fiduciario, si bien es un recurso para proteger el poder económico en este caso, no vale cuando está el interés público de por medio. Y vienen y los asustan con el petate Sí, muerto todo el con el tiempo, ¿no? exacto. Siempre, siempre. Entonces, pues ese mensaje que es el único, pues realmente que ha llegado, y así por vía muy indirecta, pues yo quiero decir que no hay de mi parte temor a ello. También quisiera decir que suele suceder en otro tipo de conflictos que el gobierno tienda lazos para ver qué traen sus críticos. Negociación, pero yo quiero dejar a quien me escucha, porque creo que lo poco que se ha penetrado en la conciencia social a la que se refería Froilán en relación a este tema, es porque se le ve genuino, porque se le ve real, y aunque yo tengo una historia política y partidaria, pues yo no pertenezco a ningún partido político en este momento, o sea, estoy lejano a eso, y creo que en el interés de la sociedad, más ahora que se está discutiendo nacionalmente la creación de un organismo anticorrupción, pues tendríamos que decir que esto se comprueba con hechos, no con palabras, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería Murillo Karam dándole carpetazo a algo que está publicado en el diario oficial de la Federación? Digo, yo diría, alguien podrá creer, a lo mejor nuestra posibilidad de penetrar en la conciencia de las gentes es mínima, pero bueno, esto tiene sus ciclos largos, cortos, e iríamos a una crisis mayor en la medida en que no se esclarezcan los hechos y se finquen las responsabilidades. Cambiamos de tema, si lo permiten. Una herida social tremenda tenemos en México, un impacto en los derechos humanos, lo que está sucediendo en Guerrero. Froilán, si nos los puedes aspectar desde el punto de vista en contexto. Pues lo ponemos en contexto, aunque supongo que esto no necesita mucho contexto, se ha difundido tanto, pero rápidamente, no recuerdo la fecha, ya hace un par de semanas mínimo, asesinaron primero a 6 jovencitas de la Normal, y también a un jugador de fútbol de la tercera división en Iguala, Guerrero. Las normalistas venían en una caravana de 3 camiones que a su vez habían secuestrado, como lo hacen ellos para sus manifestaciones, es muy común allá en aquella entidad, aquí mismo ha sucedido varias veces, pero a la vez se dio una primera información que habían desaparecido 57 normalistas. Asesinaron a estos, desaparecieron 57 normalistas, e inmediatamente quedó como sospecha de esa desaparición la Policía Municipal de Iguala. Pasó el tiempo, detuvieron a 22 policías, están detenidos hasta la fecha, detuvieron a más, pero solamente consignaron a 22, están detenidos esos 22, pasaron unos días, después empiezan a aparecer jóvenes de manera tal, algunos heridos, algunos asustados, pero aparecieron, de manera tal que solamente quedaron 43 desaparecidos. Pasaron otros días, 1 o 2 días más, y los mismos testimonios de los jóvenes, pues se encuentran 3 fosas clandestinas, en donde están sepultados 28, ya los exhumaron, 28 cadáveres presuntamente de normalistas, a quienes habrían dado incluso el tiro de gracia, a quienes habían pues ajusticiado de la manera más cruel, y se sospechan pues que son estos normalistas. No hay información oficial de que lo sean, solamente sospechas muy fundadas, pero pues para efectos de la opinión pública internacional, esto ya es un escándalo de horror, porque se da por hecho que esos 28 son los cuerpos de algunos de los desaparecidos, de los otros todavía no se sabe absolutamente nada. Esto tiene una connotación política,
porque el PRD y Morena empiezan a proteger el alcalde fue improtegible. Simple y sencillamente huyó, lo mismo que el director de la policía, están ahorita desaparecidos, les quitaron el fuero, no sé por qué los alcaldes tienen fuero, realmente me parece un despropósito, pero tienen allá, aquí no tienen en Chihuahua, gracias a Dios, y están desaparecidos. Entonces recae sobre un gobernador bastante omiso, que yo no fui, que fue el alcalde, que la federación no nos ha mandado apoyo. Entonces Ángel Aguirre Rivero bastante omiso, que para mi gusto ya debería estar fuera del estado. Y en todo este inter, pues ya entró el estado, la ONU, la Organización de Estados Americanos. Tengo entendido que hasta el Vaticano hizo un pronunciamiento, organizaciones de los derechos internacionales han estado condenando los hechos, el gobierno de los Estados Unidos también ya mandó observaciones, y a mí me queda la impresión, ese es el único comentario que hago a esta reseña de hechos, me queda la impresión que el gobierno de Peña Nieto está confundido. Por primera vez lo veo confundido en estos 2 años de gobierno, no sabe qué hacer frente a el tremendo horror de esa situación. Me queda clara también la doble moral con que suelen actuar muchos gobernantes o políticos, porque hace 19 años se dio una matanza ahí también en Guerrero, Aguas Blancas, ahí asesinaron a 9 campesinos. En aquel entonces fueron policías también, pero policías del estado. El gobernador Figueroa, Figueroa Alcocer, ahorita recuerdo el nombre, priista. Rubén Figueroa. Priista, el PRI intentó rápidamente arroparlo y que no pase nada. Desde luego que escaló también niveles internacionales esta matanza, el PRD pidiendo juicio político sumario a la de ya y que se vaya y ahora el PRI está exigiendo lo mismo, aunque con menos intensidad porque su gobierno es priista, el PRD y la Morena también, ahí andan echando la pelota uno a otros de quién es Aguirre Rivero, protegiéndolo. El otro es improtegible, el alcalde. Sí. Y después se sabe que el alcalde es familiar de una historia de narcotraficantes, cuyos cuñados, uno ya estaba en la cárcel, otro lo habían matado, otros 2 estaban, la PGR ofrecía rescate por ellos, cuñados, hermanos de la esposa del alcalde. De manera tal que lo último que se sabe en este escándalo de horror, de impunidad, de impericia para aplicar la ley, lo último que se sabe es que ahora resulta, según unos testigos por aparte, porque aquella es otra historia aparte que llevó René Bejarano, a quienes hace 1 año o hace 2 el alcalde habría matado él personalmente. No, esto es un error, es un horror tremendo. Ahora están diciendo que desaparecieron estas estos normalistas, porque los policías detenidos a cargo del alcalde, desde luego, y también el director de seguridad que están prófugos, las confundieron o les dijeron que eran miembros de otro grupo, una bandilla ahí de narcotraficantes, los Colorados supuestamente, que yo ni había escuchado hablar de los Colorados, y otros guerreros no sé qué, que los confundieron y fueron y les dieron muerte, así nada más porque sí, con esa impunidad. Estos son de los Colorados, vamos a darles muertos porque el alcalde pertenecía a los guerreros no sé qué. Es una historia de narcotráfico, es una historia de impunidad, es una historia de impericia, es una historia de contradicciones políticas, es una historia tremendísima lo que está pasando ahí. Y no hay forma todavía de que el gobernador haga absolutamente nada, ni presente se renuncia, ni diga véngase por favor el gobierno federal a investigar. No hay algo serio por parte del gobierno federal para investigar, no investigar, tratar de dilucidar y poner en contexto de hacer una mínima de justicia ahí. Se han dado muchas historias de horror en este país, muchas. Nosotros mismos en Chihuahua hemos sido testigos de muchas y tremendísimas.
No recuerdo una, ni siquiera la de Aguas Blancas, no recuerdo una. Madera. Probablemente, Madera, ¿no? probablemente comparable con el 68. Probablemente comparable con lo de Madera. Aquí cuando le decían que si querían tierras está su tierra. Probablemente. Pero aquella era otra connotación. Vamos a suponer que eran guerrilleros o intentos de guerrilleros, si lo queremos ver de otra forma. O sea, fueron a asaltar el cuartel de Madera. Es mucho más grave esto. Es mucho más grave porque estos eran normalistas que estoy de acuerdo. Habían secuestrado unos camiones. Estoy de acuerdo. Pero por secuestrar unos camiones, varios... No, nada que ver. No podemos dejar de, lógicamente, en este espacio... Una atrocidad. De tratar este tema, pero tenemos poco tiempo, 2 minutos, si son tan amables. No, pues lamentable, sí, lamentable. No es un asunto que no se puede dejar al olvido. Qué bueno que aquí en Chihuahua y en el resto del país haya manifestaciones para exigir que esto se aclare. Claro que yo creo que después del 68 porque son estudiantes, por eso adquieren más relevancia. Y sí, está involucrado el crimen organizado, que sí, que sí, no, que sí, grupos, todo revuelto, ¿no? Pero el hecho es que eran estudiantes, que son estudiantes, y eso les da es otra interpretación. Es absolutamente cuando ni estaban armados, ni hicieron nada. Cuando los grupos delincuenciales se enfrentan y la autoridad anda por ahí atrás de ellos y se asesinan unos a otros, etcétera, tiene otra connotación, tiene otra interpretación, porque tienen que ir a reprimir a los grupos criminales. Digo, ese es el trabajo de las policías, pero cuando vaya a asesinar a estudiantes, estamos hablando de otra cosa. Por eso tenemos como sociedad que estar pendientes y tenemos que darle seguimiento. Yo creo que después del 68 no había habido un caso así. Yo quisiera muy brevemente recalcar que este suceso, aparte de poner en crisis el sistema de partidos, particularmente es la puntilla para el PRD, porque no podemos pasar por alto que Ángel Aguirre es un gobernador de extracción perredista, con un pasado negro, pero así lo escogieron, y que este fenómeno de los partidos que buscan con quién ganar, independientemente de quién sea y los fines que se puedan lograr, pues está francamente detestado por la sociedad. La dirección que llevó a Ángel Aguirre a la gubernatura es la dirección del PRD que encabezó Jesús Ortega y Hortensia Aragón, por lo cual no me resulta extraño pues, que Hortensia Aragón, Barraza hayan diseñado una alianza con Duarte para las elecciones pasadas localmente. O sea, yo creo que esto demerita totalmente y le rebota algo a Morena, no alcanzo a explicarlo, pero creo que es un efecto muy importante, aparentemente secundario, pero que le suceda a un partido de izquierda, entre comillas, y en Guerrero, que es un estado insurgente tradicionalmente, pues denota sería explicable en un régimen priista como el de Figueroa, en fin, pero la barbarie está presente en el país. Yo les agradezco que nos hayan acompañado en esta emisión de Encuentro. Muchas gracias por participar. Nos vemos la próxima semana y gracias a ustedes por habernos sintonizado.